El contexto bíblico nos revela una realidad más profunda sobre los eventos actuales en el mundo, especialmente en el Medio Oriente. Detrás de los conflictos territoriales, políticos y económicos, hay una guerra espiritual que no siempre es visible, pero que afecta directamente a las decisiones humanas y a los destinos de las naciones. Esto nos muestra que la lucha no es únicamente contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas, como afirma Efesios 6:12. Detrás de todos los eventos, principalmente de las guerras, se encuentra una dimensión espiritual. Ahorita el conflicto espiritual en el Medio Oriente es gravísimo porque es una de las formas como Dios a la iglesia nos pone atentos, nos pone a que subamos las antenas, porque son como banderas rojas para la iglesia, ya que Israel y la iglesia están íntimamente unidos, ¿verdad?, espiritualmente delante de Dios. Recordemos, ¿verdad?, en las guerras hay muchos aspectos bíblicos, hay aspectos territoriales, humanitarios, psicológicos, militares, políticos, económicos principalmente y políticos, pero más que nada, bíblicamente, son espirituales. Así que nosotros podemos ver desde el Antiguo Testamento, ¿verdad?, esta dimensión espiritual operando en el sentido de atacar a los líderes. O sea, el ataque es contra el presidente de Estados Unidos, contra Netanyahu, contra el presidente de Canadá, contra los líderes, dictadores o reyes. En Isaías capítulo 10, versículo 13 y 14, hablando del anticristo, porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho, con mi sabiduría, porque he sido prudente. O sea, esto es lo que el anticristo está hablando y lo está repitiendo aquí la Biblia, que es lo que él va a decir. Quité los territorios de los pueblos y saqueé sus tesoros, derribé como valientes a los que estaban sentados, y halló mi mano como nido de riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviera ala, ni abriese boca, y graznase. Israel es el pueblo terrenal de Dios, mientras que la Iglesia es su familia espiritual. Ambos están entrelazados en el plan de redención divina. En Romanos 11, Pablo explica que los creyentes gentiles fuimos injertados en el olivo natural, Israel, para participar de las bendiciones del pacto abrahámico. Las profecías y promesas dadas a Israel, como su restauración y protección, también reflejan principios aplicables a la Iglesia. Vemos nosotros que la entrada del anticristo en el mundo es ¿qué cosa? Apoderarse completamente de toda la tierra. Y dice el versículo 20 y 21 del mismo capítulo: acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, o sea, en el anticristo que hizo un pacto anteriormente con ellos, sino que se apoyarán en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Esto es muy importante porque vemos claramente que lo que está sucediendo actualmente en Israel es un conflicto de identidad. El ataque constante hacia Israel, tanto en lo físico como en lo espiritual, tiene como objetivo socavar su identidad. Desde el exilio babilónico hasta los ataques recientes, el enemigo ha buscado confundir y debilitar al pueblo escogido. Esto es paralelo al ataque actual contra la identidad del ser humano. Ideologías como la confusión de género y los intentos por redefinir la moralidad son estrategias que reflejan la lucha espiritual por el alma de las naciones. Pero el centro de la Agenda 2030 fue lo que más me impactó hace apenas algunos días, lo acabo de constatar, es el programa de la identidad de género. ¿Por qué una agenda, por qué los políticos, diplomáticos, politólogos, filósofos se enfocan tanto y por qué le han dado tanto importancia a la identidad de género? Una cosa que me sorprendió es que nunca mencionan en la agenda la palabra sexo. Únicamente usan la palabra género. ¿Por qué? Porque el ataque es a la identidad. O sea, estas personas que planearon esto y que están desarrollando su plan, tanto en el Medio Oriente como en el Asia Central, como también aquí en el continente americano, tienen por objetivo confundir nuestra identidad. Y cuando recordamos que Daniel, cuando llegó a Babilonia,
en el capítulo 1 del libro de Daniel, lo primero que el rey Nabucodonosor hizo fue, ¿qué cosa? Confundir su identidad. Les quería quitar sus costumbres, sus tradiciones, cambiarle su nombre y cambiarle su religión. Porque cuando el diablo cambia y logra cambiar nuestra identidad, ¿qué sucede? Pues nos confunde. Y es lo que ha tratado de hacer con Israel. Ha tratado de confundirlos y repetirles: la tierra no es de ustedes. Ustedes, como se está repitiendo inclusive en medios cristianos, ustedes ya no son el pueblo de Dios. Ya Dios no tiene que ver nada con ustedes. Ustedes pecaron y ya Dios los abandonó. Y este ataque a la identidad, tanto nacional como individual, de los seres humanos, es precisamente donde se encuentra el mayor veneno para poder dañar y confundir nuestra identidad, tanto de género como hombre y como de mujer, como nacionalmente como de gobierno. El libro de Daniel, capítulos 9 y 10, nos da una visión profética sobre la batalla en los cielos. Mientras Daniel oraba, un ángel fue enviado con la respuesta de Dios, pero enfrentó oposición del príncipe de Persia, un principado demoníaco que simbolizaba el poder espiritual detrás de esa nación. Este conflicto ilustra que muchas decisiones políticas y eventos históricos tienen raíces espirituales. Entonces, todo esto nos habla de una guerra espiritual, y es lo que le llaman los árabes, principalmente los grupos terroristas, la Guerra Santa. Cuando en 1970, 80, en esa década se inició Yasser Arafat, usaron el nombre Yihad, con Y, la Yihad, que es la Guerra Santa, porque en el Medio Oriente todo es completamente diferente al hemisferio occidental. El Medio Oriente es religión, 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 Alá, Alá, Alá. Todo está relacionado con la religión, no así en el hemisferio occidental. Entonces, todas las guerras, ellos les llaman yihad, o sea, son guerras religiosas. Entonces, la enfrascan, la enmarcan dentro de un concepto, una conceptualización religiosa santa, para que ellos puedan justificar las matanzas, las masacres y todo lo que han hecho, sobre todo el 7 de octubre. Entonces, esto es un conflicto, no cabe duda, de carácter espiritual, principalmente donde los poderes del mal saben que les queda poco tiempo y van a continuar con esta presión contra Israel de parte de Estados Unidos y otras naciones para que ellos puedan convencerse que se van a quedar solos. Yo pienso que, para finalizar este punto, que si Netanyahu muere o si él ya no queda al frente ahorita de Israel, Israel acabaría completamente abandonado para ser vulnerable y ser infiltrado por el anticristo. El programa del enemigo, liderado por Satanás, es claro: dominar las naciones y desviar a la humanidad del propósito de Dios. Isaías 14:12 al 14 describe la caída de Lucifer, quien busca exaltar su trono sobre el de Dios. En tiempos actuales, esto se manifiesta en ataques a los líderes de las naciones, la familia y la identidad humana.